pues aquí estamos de retorno, recibiendo con mucho entusiasmo la presencia de Pelegrín Castillo, que lo estábamos esperando la semana pasada, llegó, aunque con algún retraso, y qué bueno que hoy pudo venir súper a tiempo, está aquí desde temprano, así que saludamos y damos la bienvenida a Pelegrín Castillo. Muy buenos días, muy contento. Buen día, Pelegrín. Por la mañana, y un saludo a los amigos. Y cuídese que por ahí hay 78 presos. Bueno, mira, yo pienso que puede ser que miren hacia República Dominicana, pero normalmente es común cuando hay grandes revueltas en el mundo, y en Haití particularmente, que uno de los primeros espacios donde se produce la ruptura del orden público grave es precisamente en las cárceles. Se abren las cárceles y esa gente va a la manifestación, va a la calle. Sí. Porque en la calle tienen un espacio de impunidad, son agresivos, son experimentados, pueden producir desmanes diversos. Si fuera una fuga en otro contexto, no te digo que vinieran para acá, pero ahora mismo muchos de los que están, vamos a decir, liberados de las cárceles, ahora mismo están en sus aguas, en la protesta, y no dude que sea parte también del proceso del derrocamiento del presidente Moïse, porque cuando las cárceles empiezan a vaciarse, sí, eso pasa, es común. Aquí pasó en la guerra civil del 65, se abrieron cárceles y muchos presos importantes. Bueno, los acusados de la muerte de las hermanas Mirabal, que fueron condenados, estaban condenados, se fugaron del país en ese contexto. Aprovecharon el ambiente, porque entonces también en el desorden, como es difícil pedir cuenta, se aprovechan y se hacen ese tipo de tratos de impunidad. Bueno, váyanse. Sí. Pelegrín, pero nosotros hoy abordamos hablamos bastante, sí, sobre el tema. Alexander planteaba la necesidad de que organismos internacionales vuelvan a retomar el envío de fuerzas, de tropas hacia Haití. Yo, por el contrario, digo que si eso no dio resultado antes, no va a dar ahora. Pero ¿cuál es el planteamiento que hacen? Porque también muchos emiten el juicio de que la Fuerza Nacional Progresista está pidiendo un muro y nada más. Pero eso tiene que ver con todo un plan de seguridad de frontera, claro, que ustedes han estado planteando y se han quedado solamente que en el muro. El muro es, vamos a decir, la manera de manifestar, de sintetizar lo que debe ser una voluntad de la nación de defenderse frente a un peligro que es el más grave de todos los peligros que ha experimentado República Dominicana desde su fundación. Pero como una línea de seguridad que ustedes lo plantean. No, es un concepto más amplio, porque nosotros estamos planteando el muro por petición popular o el muro por referéndum. Porque no es lo mismo que lo disponga un gobierno o que lo reclamen las Fuerzas Armadas, a que venga como resultado de un movimiento popular nacional. Si se hace así, que es lo que estamos planteando, tiene un efecto poderosísimo. ¿En qué? Bueno, envía una señal al mundo de que los dominicanos, no el gobierno dominicano, no las Fuerzas Armadas dominicanas, no un sector minoritario de la sociedad dominicana, no, el pueblo dominicano está dispuesto a defender su espacio, a defender su identidad, a defender su integridad territorial, a defender su derecho a su propio desarrollo. Eso es muy importante porque lo que se ha venido imponiendo desde la comunidad internacional es un esquema que yo digo que es perverso, pero también entendible. En el mundo hay demasiados problemas. A veces se nos olvida y probablemente no con seguridad la atención se fija en áreas donde se considera que los problemas son mayores. ¿Qué están viendo en el Caribe, en la isla de Santo Domingo? Bueno, están viendo un Estado fallido, los primeros que lo saben
son los Estados Unidos, los europeos, las organizaciones internacionales. Al mismo tiempo ven las dificultades de levantar ese país. En cierta manera lo han desahuciado. Y obviamente han logrado imponer en el vecino, presionando, chantajeando, interesando a las clases dirigentes del país, un esquema que yo lo denomino como el esquema del Estado pivote o Estado tapón. Haití es un Estado fallido y República Dominicana, que es un Estado de desarrollo medio, que relativamente es funcional, que ha logrado una serie de metas importantes, bueno, se responsabiliza con la administración de esa crisis. En los hechos, eso es lo que ha venido pasando. Aquí entonces el país se convierte en la zona de amortiguamiento de esa crisis, porque es una crisis. Sí. Un Estado fallido, que además es emblemático, plantea una crisis para toda la comunidad internacional, ellos lo saben. Entonces, la administración de la crisis desde República Dominicana y en República Dominicana es precisamente el esquema que tiene que ser cambiado. No lo va a cambiar el actual orden de cosas. El sistema político, la actitud de las clases dirigentes, los empresarios particularmente, pero también sectores eclesiásticos, sectores militares, intelectuales, es la de acomodarse al esquema de la administración de la crisis de Haití en República Dominicana. No es nuevo, no es nuevo. Ese es un esquema que se ha aplicado en otros escenarios. Por ejemplo, Jordania, desde que se produjo la partición de Palestina, se convirtió en los hechos en el estado tapón de esa crisis. Porque la mayoría de los países árabes, cuando se produjo la crisis de refugiados, en cierta manera entendieron que el sitio donde tenían que concentrarse la mayor cantidad de refugiados, porque hay refugiados palestinos en Egipto, en el Líbano, en Siria, pero donde están concentrados mayoritariamente es en Jordania. Ahora mismo el 70% de la población jordana es palestina. El 70%. Oye, eso. Claro, eso es un caso que obedece a unas realidades muy específicas. Por ejemplo, la casa hachemita es la casa que goza de más legitimidad, incluso una legitimidad de origen, porque se considera que es una casa descendiente del profeta. Todos son musulmanes, o la gran mayoría ahí son musulmanes. Entonces, Jordania ha manejado esa crisis. Una de las opciones al tema del Estado palestino que se ha planteado es la Confederación Jordano-Palestina. Una alianza de los jordanos con los palestinos para dar nacimiento a, vamos a decir, a un Estado confederado. Bueno, ese es un caso. Otro caso emblemático es el de Pakistán. Cuando se produce la invasión soviética a Afganistán, se crea una crisis política internacional gravísima y se crea una crisis humanitaria. Y millones de refugiados cruzan la frontera. Pakistán se convierte en el estado pivote de Afganistán. Claro, de la crisis afgana. Claro, ahí se fortalece Pakistán, pero ellos también tienen una serie de ventajas. Resulta que la mayor parte de la población que está en Afganistán también está en Pakistán. Los pastunes es una nación, una gran tribu, o una nación de tribus, porque esa es la verdadera denominación. Entre ellos no hay diferencia. Además, ese concepto de Estado Nacional, para ellos eso no representa lo que representa para estos países.
Ahora mismo lo estamos viendo también en Turquía. Turquía se convirtió en el estado administrador de la crisis de Siria y de la crisis de Irak. En un trato con la Unión Europea. La Unión Europea llegó a un acuerdo. Incluso le dan asistencia. De que le dan unos recursos para ellos administrar la crisis siria y la crisis de Irak. Claro, Turquía fue la potencia en la zona, dominó todos esos territorios. Para Turquía, que es el segundo ejército de la OTAN, el principal ejército de la zona, eso es, lo pueden hacer. Ese esquema es el esquema que quisieran. No, que están implantando. Porque en los hechos, aquí no se están usando recursos duros de poder, sino recursos blandos, hasta ahora, pero también se ha intimidado mucho, se ha amenazado mucho, se ha chantajeado mucho. Por ejemplo, usando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el Acuerdo de Asociación Económica, siempre hay una presión. Porque cuando nos dieron esos tratados, por ejemplo, el de Recasta fue en el gobierno de Hipólito, en gran medida hubo un pacto no escrito de que así como nos abrían el mercado europeo, el mercado norteamericano, así nosotros teníamos que hacernos en cierta manera cargo de la realidad de Haití. Eso no está funcionando porque no ayuda a Haití a salir a camino y nos va envolviendo a nosotros en unos escenarios complejos. Entonces, cuando nosotros hablamos del muro, el muro como movimiento nacional popular de resistencia, que ciudadanos pidiendo la firma para la erección de un muro con 4 entradas. Ayer yo participé en un evento de Funglode, interesante porque vino el director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Sorbona, Panteón Sorbona, a hablar de las fronteras del mundo, las fronteras en el mundo global. Y quedó claro que ahora más que nunca, con motivo de todos estos procesos que se están dando, hay una importancia, una revalorización de la frontera. Ahora mismo los estados están... Hay más fronteras que nunca. Eso es lo primero, pero se están creando más estados que nunca. Pero al mismo tiempo, en la historia de la humanidad, nunca se habían levantado más muros, e incluso hasta en la misma Unión Europea. Pero en Estados Unidos lo están pidiendo. Pero claro que sí, porque el muro también no es incompatible con el comercio ordenado, que era lo que yo le destacaba al expositor. Yo he estado en muchas fronteras, pero particularmente hay 2 casos de mi experiencia donde hemos visto muros y una frontera activa muy exitosa. Por ejemplo, en Israel hay varios tipos de fronteras. En Israel, sí. Hay una frontera de guerra con el Líbano, hay una frontera antiterrorista con Palestina, hay una frontera normal con Egipto y tiene muro, pero hay una frontera con Jordania que es una frontera activísima, con mucho negocio, con muchas operaciones, todos los días pasan miles de vehículos en la doble dirección por los pasos de la frontera con Jordania, de Israel con Jordania. Y tiene muro no valla, propiamente es una valla de seguridad muy larga y muy eficiente. Entonces, lo mismo pasa con Estados Unidos. Bueno, y hay gente que dice, pero que no es necesario porque la tecnología suple eso, pero resulta que precisamente los estados que han desarrollado las mejores tecnologías son precisamente los que están construyendo muros. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Claro. Él destacaba que es mucho más control el que se puede... además es un tema de señales. Sí. ¿Qué señal tú le mandas
al inmigrante o al traficante o al terrorista. Este es un país que tiene seguridad o es un país que no tiene seguridad o su seguridad es baja. Una frontera abierta, sin muro, más simbólica que otra cosa, es una invitación a pasar. Sí, sí. Una frontera con muro es una señal. El muro es un semáforo de que hay un orden, de que hay una vigilancia. ¿Que es invulnerable? No hay ninguna obra humana que sea invulnerable. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasaría en España, en Ceuta y Melilla, por ejemplo, si no existiera el muro? Porque la gente dice, no, que saltan el muro. Bueno, háganse la pregunta. ¿Cuánto ¿Qué pasaría si no existiera el muro? Sí. Pellegrini. Entonces, lo necesitamos con urgencia, pero tiene que ser como resultado de una política de Estado, porque el muro representa ¿qué? Si hacemos el muro y no desarrollamos la frontera, no estamos en nada, se nos va a crear un problema mayor. Si hacemos el muro y no cambiamos la política exterior, entonces va a ser peor, porque tenemos que hacer el muro y cambiar la política exterior hacia una política exterior proactiva, reclamándole al mundo y especialmente a la comunidad hemisférica que asuman responsabilidades. Si levantamos el muro y no hacemos reformas productivas, por ejemplo, la agricultura nuestra tiene que transformarse con unos fondos de mecanización y tecnificación. Eso hay que pagarlo. Sí. Porque eso es parte de la política. Y del desarrollo propio de una nación como esta. Si hacemos el muro y no cuidamos el mercado laboral aplicando las leyes y el nuestras, sector construcción, por ejemplo. O no transformamos el sector construcción, entonces vamos a tener el problema. Entonces, el muro, repito, es la síntesis. Simboliza una política, de una transformación de la vida nacional a partir del reto que nos plantea la crisis del Estado fallido de Haití. Ahora, ¿a quién le conviene, además de República Dominicana, esa política? Esa política le conviene fundamentalmente a Haití. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional nunca va a asumir sus responsabilidades en Haití, ni las clases dirigentes haitianas van a asumir sus obligaciones con su pueblo en Haití, mientras entiendan que hay una salida más fácil, más cómoda en República Dominicana, recostándose, para usar una palabra, un término popular, sí, arrimándose a República Dominicana. Sí. Por eso es que ustedes decían que la comunidad internacional no ha triunfado en Haití. Bueno, realmente ellos nunca se han propuesto triunfar. Esa es la verdad. Sino maniobrar. En la maniobra de ellos, el objetivo principal de ellos era parar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, hacia los territorios británicos, Rico, sí, a Brasil. No crea, en ese momento, me refiero a la crisis del 91-94, esos flujos estaban dirigiéndose hacia Estados Unidos. Sí. Generaron terror, pánico. Estados Unidos movilizó. Y lo estaba devolviendo. Creo que fue la tercera flota. La movilizó. Y lo estaba devolviendo para allá. Lo devolvían de alta mar. Crearon en Guantánamo. Sí. En Guantánamo crearon un espacio para concentrarlo, depurarlo y devolverlo. Sí. Entonces, el segundo grupo de interés son los países de CARICOM. Porque pónganse en el lugar de ellos. Son pequeñas islitas. Ellos saben, ellos tienen el temor de que lo inunde Haití. Jamaica no quiere saber de los haitianos. No, nada. Fíjate que los haitianos ni mira. Bahamas ha sido el más abierto. Porque tiene pero Bahamas los meten en unas jaulas y lo ponen ahora, porque se han dado cuenta del problema que le está planteando. Los franceses también están muy claros. No quieren haitianos en Guadalupe, en Martinica y en Guyana. Eso me lo dijo a mí el doctor Reyes Debré, enviado del presidente Chirac en el 2004 para preparar el informe de Debré, que ellos no era verdad que estaban trabajando por la fusión con Haití de República Dominicana, pero sí necesitaban así
de manera muy clara la cooperación de República Dominicana para el manejo de la crisis haitiana, que no era posible manejar la crisis de Haití y el flujo migratorio hacia Guyana, Martinica y Guadalupe sin el concurso de República Dominicana. Pelegrín. Entonces ahí es que, por eso es que se tiene que entender que este tema no es algo que se ha puesto de moda con Donald Trump, porque mucho antes que Donald Trump planteara el tema, No, ustedes lo están planteando. lo aquí, planteamos nosotros, lo planteó Sí, Vinicio. hombre. En la campaña del 16. Pero yo quiero recordar esto, porque esto es importante. El primero que plantea el muro es el embajador Alejandro González Pons. Oh, nuestro amigo Alejandro. Alejandro en el año 1997-98, y Alejandro es un amigo de Haití, simpatiza. Él es embajador ahora. Sí. Ahora embajador en México, fue embajador dominicano. Él estaba en Francia también, ¿verdad? No, en España. No, en Bruselas. Yo sé- En en Bruselas, Bruselas. y estaba en Chile. Sí, ya tiene muchos años. Alejandro, embajador. que es uno de nuestros diplomáticos más experimentados, Sí. en el año 98, en uno de esos eventos que convocaba el presidente Fernández, un diálogo nacional, en una plenaria planteó la necesidad del muro. Yo mismo vi, me Se pareció, sedujo. me pareció Exagerado. muy audaz Ya. Ok. que él Ajá. siendo Haya planteado, embajador, sí. haya planteado eso. Pero después, trabajando este tema con él conoce a Haití. Óyeme, es una realidad dramática, extrema. Y eso es bueno entender que, mira, hay gente que dice, bueno, pero que los muros no funcionan, eso no es verdad. Y hay diferentes tipos de muros. Hay unos muros que son visibles, que se construyen con hormigón, con acero. Hay vallas metálicas, Sí. con mayor o menor tecnología. La verdad es que también hay unos muros que no se ven. El muro de la indiferencia o el muro del miedo. Trujillo lanzó un muro de miedo. Oh, sí. En 1937 Trujillo lanzó Sí. un muro de miedo. Así es. Y la comunidad internacional desde 1801, liderada por Estados Unidos, lanzó un muro. Aíslen, dijo el presidente Jefferson, la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Oh. Así que Haití, ese desastre, esa implosión que está viviendo Haití tiene que ver mucho con eso y con la actitud de los propios haitianos. Porque así como lo aislaron, así ellos mismos se excluyeron. Sí. Se excluyeron. En el Congreso de Panamá, o sea, mucho se habla del tema de la solidaridad de Bolívar, de Petión con Bolívar, pero resulta que en el Congreso de Panamá Haití no fue invitado. ¿Por qué? Bueno, porque Haití le había hecho una propuesta a Colombia, a la Gran Colombia, la recibió Santander, y Santander dio instrucciones al canciller de que ni la cogiera ni la rechazara, porque la propuesta haitiana era de un pacto de comercio, de un pacto de amistad y de defensa. Desde el punto de vista de los intereses de la Gran Colombia, la prioridad de la Gran Colombia era obtener el reconocimiento de Estados Unidos, obtener el reconocimiento de Inglaterra, obtener el reconocimiento de Francia, Sí. Pero no de Haití. ahora, Pellegrini. Y entonces, ¿cómo- ¿qué cómo la- hizo el enviado de Boyer, que tenía instrucciones? Bueno, entonces tenía la instrucción de que si no acogían la propuesta, le cobrara las armas y la ayuda que le dio Petión. Y la cobraron.
Entonces, por eso, en el evento de Panamá, entonces aíslan a Haití. Fíjate que cuando se hace el Congreso de Panamá, Haití es, vamos a decir... No estuvo representado. O sea, que no fue solo Estados Unidos. No fue invitado. Fue toda una comunidad. No fue invitado. Sí. Entonces, eso es lo que está en la base de esta tragedia. Muchos años después, ¿qué es lo que procede? Bueno, vamos a ver cómo entre todos levantamos esa nación. Pero ni siquiera los organismos internacionales están en la disposición de ayudar a que surja un liderazgo, porque ¿cuál es la única manera o la vía expedita de que esa sociedad se pueda organizar? Bajo un grupo de hombres y mujeres que emprendan una causa, con un líder a la cabeza, porque todas las naciones del mundo, si tú te pones a ver la historia, siempre tienen un líder. O sea, Europa, Napoleón Bonaparte, o sea, todos aquellos hombres que en algún momento Haití de la tiene historia... bueno, pero este es el problema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en Haití tú no identificas partidos políticos fuertes, tú no identificas a una clase política activa, no, conglomerados, grupos de poder, las 8 o 10 familias que son las que inciden en quitar y poner presidente. Esta crisis actual, que no la hemos analizado, pero es bueno verla en toda su dimensión, es muy peligrosa. Sí. Es una crisis que en cierta manera era esperable, Sí. porque la comunidad internacional, como ustedes indicaban, tenía muchos años en Haití y decidió replegarse. Sí. La MINUSTA Sí. se replegó y cambió el carácter de la misión, ahora se llama MINUSJA. Ese cambio a mí particularmente me dio mala espina, porque incluso yo llegué a hablar en una ocasión con el segundo hombre de la MINUSTA, que vino aquí. Y bueno, conversando con él, yo inferí claramente la idea que ellos tenían de que nosotros nos vamos a replegar, pero ustedes son los que quedan a cargo. Ustedes sálvese a quien pueda. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ok, nos metimos en esa realidad y entonces ahora hay un movimiento que lo está manejando un grupo de intereses, son un conjunto de intereses locales e internacionales. Primero hay una pugna, eso es bueno entenderlo, muy intensa de grupos económicos en Haití. Al presidente Moïse lo auspiciaron un grupo de empresarios de origen libanés, de origen sirio, judío sirio, y normalmente esos haitianos son vistos como parte del problema Haití. Parte del problema Haití. Esos son los blancos que constituyen una minoría que tiene el dominio. Que controlan a la mayoría. Pero y el anterior también representaba el grupo de telecomunicación, o sea, ellos siempre representan... Ellos siempre, ahora, en el contexto continental e internacional, eso está tomando un giro que hay que estudiar con mucho cuidado. Porque hay un grupo local, hay grupos locales que están entonces cuestionando eso. ¿A dónde apuntaron? Apuntaron al tema de Petrocaribe. Cómo denunciar, y es la base de la denuncia, por lo que piden la renuncia de Moïse y el enjuiciamiento de Moïse, de Martelly, de Preval, de muchísimos ministros. Cómo supuestamente manejaron y dilapidaron los fondos de Petrocaribe entre el 2008 y 2016. Los sucesivos gobiernos haitianos, en contubernio con grupos empresariales haitianos, pero también meten a República Dominicana en el paquete. Meten al senador Bautista. Sí. Meten a empresas dominicanas, grupos económicos poderosos.
De modo que en la médula de la lucha reivindicativa de Haití está un gran tema de corrupción transnacional, donde nos han metido a nosotros, diciéndole al pueblo haitiano, bueno, aquí se cogieron 4.000 millones de dólares que Venezuela dio, Sí. y se lo cogieron los empresarios haitianos y los empresarios dominicanos y políticos dominicanos Sí. y políticos haitianos. Claro, ¿cómo se complica la situación? El actor más agresivo de esa movilización es el senador Moïse Janchar, que es senador del norte de Haití. Es un desprendimiento de la Balaz. Aristide ha sido el líder histórico de los últimos, del periodo postdemocrático, post-Duvalier, más importante. Preval, en cierta manera, fue un hombre de Aristide. Ahora aparece Moïse Janchar, un senador con mucho ardor, con mucha pasión. Yo lo conocí, él vino aquí. Sí, cuando yo estaba en el ministerio, él me visitó en 2 ocasiones y conversamos de la minería. Pelegrín, pero yo no quisiera que se nos vaya el tiempo, porque yo quería pasar a otro tema. Sí. Pasar a otro tema. La situación de Venezuela. Bueno, quisiera que nos la lo vamos a empalmar. El movimiento ese ahora mismo. Pero déjenme explicarle para que de una vez haga el empalme ahí. El hecho de que esté Brasil, Colombia, con ese nivel de involucramiento en esa crisis de Venezuela y la situación que se ha creado en este momento, para que haga el empalme de una vez. No, con el tema de Haití no nos olvidemos. Ese movimiento de Petín de Salín y muchos de los que están participando en la protesta están pidiendo la renuncia de Moïse, entre otras cosas porque apoyó a Guaidó. Y tienen el apoyo de sectores conectados con Venezuela. O sea, Venezuela ahora mismo está apoyando a través de sus representantes locales la movilización contra Moïse. Y le están diciendo, lo planteó Moïse Janchar, que él debe renunciar porque si no renuncia, la calle va a nombrar un presidente, va a proclamar un presidente. Haití siempre... Eso tiene mucha lógica. Ahora, se puede entender la razón por la cual de buenas a primeras surge esta inestabilidad nuevamente en Haití. El fondo es ese. Claro, ahí está la tensión. Porque, por un lado, el tema de Petrocaribe, incluso movido por gente vinculada a Estados Unidos, como Stanley Lucas, que es de los promotores de la visión esa de la movilización. Él hizo un comentario para el juicio, en Twitter. para el juicio, pero arrastrando a las empresas y a los políticos dominicanos. Ya ustedes se imaginan lo que eso representa y las implicaciones políticas que tiene. Pero por otro lado, entonces vemos, porque Lucas es republicano, en este caso vemos también a la gente que representa. Bueno, Moïse Janchar le mandó una carta de solidaridad a Maduro en la crisis y de denuncia a su gobierno, al gobierno haitiano. Y lo están combatiendo ya, porque eso se está convirtiendo ya en una lucha regional. Ahí, al lado de nosotros. Oh, Dios mío. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque yo siempre lo he dicho, y lo saben los servicios de inteligencia, lo sabe mucha gente aquí. El día que quieran crear una crisis internacional gravísima como factor de distracción de la política norteamericana, de bloqueo incluso de la política norteamericana, el espacio de tensión más fuerte es Haití. Sí, claro. Porque ahí eso con cualquier bombita ya y eso se puede provocar una guerra civil para forzar una intervención internacional que
nos pone a nosotros en riesgo. Por supuesto. Porque aquí hay 2 millones de haitianos y si ese conflicto lo trasvasan para acá, entonces estamos hablando de que la isla completa sería convertida en un escenario de tensiones, de conflictos internacionales. ¿Quién gana con eso? Entonces, hay que prestarle mucha atención a todo eso, porque ahora mismo, y esto es bueno que lo tengamos bien presente, ahora mismo se está produciendo en el continente, y específicamente en el Gran Caribe, desde México hasta Venezuela y todo el Caribe antillano más Centroamérica, se está produciendo la 4ª crisis internacional que ha vivido esta región como resultado del choque de las potencias extracontinentales con Estados Unidos. Yo voy a dar una conferencia, aprovecho sí, aquí. Sí, vamos a hablar. Para el día 28, sí. Jueves 28, voy a dar una conferencia con el tema, ese tema se llama choque de potencia, 4 crisis internacionales en el Gran Caribe. Esta es la 4ª. Yo ahí no voy a anticipar la conferencia, pero voy a analizar en detalle por qué se han dado en la región Gran Caribe esos conflictos. Cuáles son las implicaciones que tienen de carácter geopolítico. Y eso es importante tenerlo muy presente a la hora de abordar estos temas, repito, la suerte de República Dominicana está conectada con esto. Ahora, Venezuela. Mire, es bueno entender que ahora mismo se está produciendo a nivel hemisférico un choque que involucra a Estados Unidos, Brasil y Colombia como un triángulo de gran poder opuesto, confrontado a otro triángulo como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso está en la base de las tensiones continentales. Claro, la elección del presidente López Obrador, México, constituye un elemento muy importante a nivel hemisférico, porque México es un estado que influye mucho en todo el continente y en la gran región Caribe. Y entonces, un escenario de conflicto como el que se ve venir en Venezuela, arrastraría a Cuba, arrastraría a Nicaragua, y hay que ver cuál va a ser la postura de México. Pelegrín, el tiempo se nos ha agotado, pero no quiero que está demasiado interesante el tema y hay que ir a esta conferencia también importante que va a dictar Pelegrín. Ya ustedes vieron allí la información, se las compartí a todos ustedes, pero me gustaría brevemente que nos pudieras compartir tu idea, tu posición frente a este conflicto que hoy está dándose en nuestro país, Junta Central Electoral, ley de partidos y los fondos, de dónde es que van a salir y quién es que lo tiene que buscar. Una ley que no se sabe dónde es que se la van a poner. Mira, la Junta Central Electoral convocó a los partidos. Sí. Y fue muy clara y le dijo a los partidos, miren señores, lo que se ha planteado no se puede cumplir. No se puede cumplir. Aquella vez lo dijo. Lo había advertido antes de promulgar la ley. Lo dijo con el estilo diplomático que usa el presidente de la Junta. Sí. Los actores de los procesos políticos son los actores políticos, son los partidos. El que estuvo ahí en esa sesión interpretó claramente lo que dijo el presidente de la Junta. Eso no se puede. Pero ellos le dieron para allá. No importa, siguieron. Entonces la Junta ha adoptado la línea de, bueno, pues entonces vamos a entre todos a ver cómo resolvemos esto. Yo creo que la Junta, con un estilo diplomático, lo que está es indicando que no se puede. Quizás ha debido plantear las cosas de manera más enfática. Más, claro. Mire, nosotros no vamos a organizar elecciones
bajo esa. Con esos esquemas, porque no vamos a arriesgar nuestro Conlleva un capital fracaso. institucional. Sí. Porque nuestro deber constitucional es garantizar las elecciones del 2020. Si los actores políticos no son capaces de organizar las elecciones, nos quieren involucrar a nosotros, nos metieron ya por ley, pero además no nos están dando las herramientas. Eso es lo que está diciendo. Ustedes quieren que nosotros arbitremos su proceso, pero tienen que darnos las herramientas. Todo eso es, yo lo dije y lo repito, el sistema político dominicano está gravemente enfermo, necesitaba un trasplante y lo que se le hizo fue un bypass. El problema no se va a resolver con esa ley, al contrario, todos los problemas se van a agravar. Sí. Y se están agravando. Bueno, el PRM fue uno de los culpables de que esa ley se aprobara y dijo Chacun que la Vélez. ley posible, pero Chacun Vélez. Así mismo es. Porque entienden que pueden manipular los procesos para sacar ventaja. ¿Cuál fue el cálculo? No fue un cálculo institucional, fue el cálculo de, bueno, vamos a aprovechar las contradicciones internas dentro del PLD. Beneficio político. Sí, las contradicciones que iban a llevar a una supuesta división que no se dio. Pero bueno, esa es la irresponsabilidad de grupos políticos que supuestamente son oposición en este país y miren por dónde es que andan. Gracias a Pelegrín Castillo por su visita en el día de hoy, muy gratificante y brillante como siempre. De él siempre se aprende, sobre todo los temas internacionales que también los aborda de manera profunda. A ustedes, amigos, gracias por el favor de seguirnos cada mañana y usted, compañero, pásela bien. Que tenga feliz resto del día. Igualmente.